Sí, ahí hay sí, yo diría que más como exportador, en ese tema específico yo diría que se puede actuar más como exportador de materiales y equipo, ¿no? ¿Cuál es el medio que yo veo ahí? Efectivamente, en el tema de construcción, pues hay de todos los tipos. Tal vez como estábamos en Granada, ahí de todas maneras en Colombia se mantiene una estratificación social todavía bastante alta, ¿no? Entonces tú tienes todo tipo de viviendas. En vivienda de interés social digamos, es lo que llamamos estrato 1, 2 y 3 de pronto no hay mucho, pues porque ahí se provee, pero si hay vivienda de estratos 4, 5 y 6 que empieza a demandar como mayor calidad o mayores, no la chapa de todos los días ni la puerta de todos los días, sino algo tanto estética como funcionalmente mejor, ¿no? Y ahí uno empieza a ver construcciones y empresas que empiezan a utilizar materiales, griferías, chapas, no sé, una cantidad de elementos y accesorios de calidad y estética pues mucho mejor, mejores funcionalidades. Entonces, ahí el tema para ese producto específico yo diría que es contactar, por ejemplo, el sector de la construcción, contactar constructoras que se dediquen a eso, aunque en Colombia la gran mayoría de las constructoras tratan de coger todo el rango, porque no se pueden dar el lujo de yo solamente me voy a meter acá. Entonces, conseguir y contactar las grandes constructoras y hablar con ellos y mostrarles el catálogo de productos, mostrarles los beneficios, por qué es mejor esto, o porque, claro, estéticamente. Ahí como sería más como exportación de materiales Yo que he pod- trabajado tu sector y eso. Yo tengo experiencia concreta en ese tipo de producto, en ese mercado. A ver, el canal para entrar con ese producto en ese mercado es el canal contract. El canal contract está muy enfocado. ¿Sabes cómo funciona? Perdón. No, 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 no. ¿Sabes cómo funciona un poco el Canal Contract? Canal Contract está dirigido a las hoteles, hostelería, hospitalidades. De hecho, España es muy buen proveedor, es el tercer proveedor de Colombia en el Canal Contract. La vía de acceso es la vía de la prescripción. Entonces, antes de empezar a entrar a búsqueda específica de constructora, debes hacer antes una identificación de cuál es el prescriptor. Por ejemplo, si te fueras a ir solamente hacia la vía de los hoteles, tienes una ventaja muy grande, no solo en Colombia, sino en el Caribe, y es que muchas de las cadenas de hoteles son españolas. Entonces la presentación de la prescripción se hace normalmente aquí en España. Luego, en Colombia hay 2 o 3 especialistas de mueble, dentro de los que caben ventana, puerta, accesorios, y tienen arquitectos o interioristas que son en primera instancia la gente a la que tienes que contactar para enseñar tu producto. Y no se vende unidades, lo que se vende es edificios completos, si no, no es rentable. Y normalmente la experiencia que yo tengo, yo he trabajado en Colombia, en Panamá, en el Magreb y en Emiratos. Casi siempre lo hemos hecho igual. Hemos contactado, hemos buscado al prescriptor, hemos presentado la cartera de productos, hemos definido una identidad que quisieran para la carpintería, porque si no, no tienes nada, o sea, es que si no, no tienes valor añadido. Y luego hemos incluso nosotros, cuando hemos tenido mercados complicados con el tema de la mano de obra, como es el Magreb, por ejemplo, hemos llevado nosotros el servicio de montaje e instalación. A Panamá hemos llevado el servicio de montaje e instalación de Colombia. La carpintería en Colombia y los montadores de Colombia son excelentes. Yo es que a lo mejor hoy en mi presentación me queda un poco corta en el tema de lo que es la mano de obra, que luego Edgar amplió un poquito, pero es un apoyo muy grande que va a tener la empresa extranjera al llegar a Colombia, que se encuentra una mano de obra muy calificada en todos los niveles y sobre todo en el tuyo, que es muy difícil luego a la hora de la instalación. Sí que tenemos aquí en España unos sistemas distintos para el montaje, sí lo sé porque le he trabajado, pero es 2, 3 charlas, prueba y error y tienes montadores para hacer muchos edificios. Pero la vía es el contrato, porque la vivienda generalista, la vivienda es que es como vender marca blanca. La vivienda es muy difícil si entras tú desde aquí con ese producto, porque al final la construcción, aquí todos somos del sector, vamos a precio. Todos miramos el precio. Aunque sea el sector, el segmento que sea, el estrato que sea, siempre el precio es una de las cosas que tenemos ahí, es donde está la utilidad. En esos otros proyectos sí que lo vas a tener. Clubes sociales,
También he trabajado proyectos específicos en los que ha hecho falta eso, que es en hospitales, por ejemplo, donde requieren dimensiones específicas. Tienes que segmentar, contra. ¿Alguna otra pregunta? Sofía, quisiera preguntarte si tienes un poquito más de información acerca de las viviendas que se están construyendo en Colombia. Hay un proyecto puntual del gobierno de Colombia en el que se está generando bueno, pues, un montón de viviendas Pero masa. de interés social que se está promoviendo por el Ministerio pues, precisamente de Vivienda. Entonces no sé si tienes algo de información al respecto en general. Lo que pasa es que yo cuando, cuando enfocamos un poco la ponencia nos pusimos un poco en la postura vuestra, ¿no? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que le puede interesar a una empresa andaluza para ir? En porcentaje es muy alto el porcentaje de todos los planes de vivienda que se está haciendo en Colombia y se está construyendo mucho tipo de vivienda. El problema es que la vivienda masificada o de porcentaje muy alto es complicado que represente una oportunidad para la empresa andaluza en la medida de que son viviendas que se plantean desde la proyección. Entonces, el principal problema del gobierno es, bueno, tengo una vivienda de emergencia, una vivienda de interés social, que es lo que llamamos aquí las VPO, o tengo una vivienda de interés prioritario en la que quiero desarrollar un suelo, quiero desarrollar una zona. Y normalmente las calidades o las características de esas viviendas, en primer lugar, lo comentábamos en Granada, que hablábamos bastante de cómo era el desarrollo y cómo es la vivienda, se plantea un esquema de promoción de una unidad de vivienda en foto terminada, pero luego la vivienda real de compra está proyectada en fases, donde la gente lo que compra de manera inicial es vamos a decir, por ejemplo, una primera planta con la cocina, el cuarto de baño, un dormitorio, uno o dos, un salón pequeñito y un patio y un hueco para la escalera. Y luego tienen proyectada la fase 2, que es la de los otros dormitorios, proyectada la ampliación a la fachada, pero no es la vivienda que sale en volumen. Y luego en calidades también te encuentras que puedes adquirir la vivienda en lo que llaman allí obra negra, obra gris, obra blanca, que es un poco como si aquí la comprásemos enfoscada, enlucida o justo cuando está el ladrillo. Entonces es una unidad muy grande, pero incluso te encuentras, y yo he estado allí con constructoras españolas que tienen una casa, un diseño, que te lo encuentras en 10 ciudades, el mismo, porque es una construcción en masa. Entonces, yo desde el análisis de lo que tiene la empresa aquí y sabiendo un poco el conocimiento del valor añadido de lo que hay en la empresa aquí y sabiendo un poco lo que adolecía también allí, viendo con Edgar, donde hay una oportunidad interesante, creo que la construcción en masa, a no ser de que tú tengas mucho dinero y digas, pues yo me pongo una constructora allí, me implanto allí y construyo lo que queda. O sea, voy, pum, 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 pum. A no ser de que eso no sea lo que hagas, yo creo que ahí difícilmente puedes ser tu oferente, porque en el campo del diseño se recorta mucho lo que se invierte, porque ya os digo que se repite la unidad. En el campo de las calidades también, y en el campo del plazo o el tiempo también, porque van por fases. Entonces, si tú eres un constructor aquí, lo que quieres es entrar en un buen proyecto, tenerlo definido, saber cuánto va a durar, saber qué tienes que presentar y qué te va a suponer. Cuando tú vas de aquí para allá, quieres un poco acotar para saber cómo vas a entrar en el mercado, sobre todo en una primera aproximación. Entonces sí que hay muchos proyectos, uno del que comentaba yo, el de mi casa ya y eso, pero yo creo que la oportunidad para la empresa andaluza va por otro lado. Por ejemplo, una que se mueve muy bien, que no la hemos comentado aquí, en la que yo he trabajado concretamente, es en el sector de los hospitales y los equipamientos deportivos. Ese es un sector muy bueno, es un sector en el que se invierte, es un sector en el que el diseño arquitectónico está bien pagado, en el que tú no construyes todos los hospitales iguales. En la vivienda yo lo veo muy complicado, o sea que a lo mejor me equivoco, pero os hablo como profesional. Yo es que soy arquitecto, he estado allí y sé todo lo que se recorta en diseño y sé luego todo lo que se recorta en calidades. Entonces yo creo que hay que mirar cosas más específicas. Sí, Bueno, en la exposición de Edgar me ha parecido que hay una gran sensibilidad hacia todo tipo de proyectos, hacia el impacto ambiental que pueda causar una actividad, ¿no? Entiendo que está regulado. Veo
pues esas sesiones formativas hacia los entornos sociales, ¿no? en el ámbito de esos proyectos, que entiendo que también en la edificación general debe existir. Pero mi pregunta es mucho más concreta, más específica. En materia de impacto ambiental ocasionado por contaminación acústica, ¿existe una normativa, una regulación, tanto en el sector industrial como exigencias que puedan existir, como un código? Como el código nuestro. Como el código nuestro de aquí, de Código Técnico de la Edificación. Hacia calidades, por ejemplo, si no ya en viviendas normales, pero por ejemplo en un edificio singular, un hospital, con los equipos de climatización que puedan... Sí, ya se está... Hace unos años se expidió respecto a la construcción, ¿no? Y la reglamentación que estás preguntando. Hace unos años se expidió lo que llamamos el RETIE, que es lo que regulaba para todo tipo de instalación eléctrica inicialmente, que impactaba también el sector de la construcción, y este año está próximo a emitirse algo equivalente en el sector de la construcción propiamente, ¿no? Los tipos, las calidades, lo mínimo que debe tener el sector de la construcción. Lo que pasa es que eso siempre hay mucha sensibilidad, porque entonces empieza a generar de entrada un rechazo, ¿no? No, es que mire que esto va a subir el costo de la construcción, que es lo normal, pero tarde que temprano eso va a llegar y se va a hacer. En el tema de ruidos y generación de ruidos, hay efectivamente en la reglamentación ambiental, por ejemplo, en centrales, por ejemplo, térmicas, que generan, por ejemplo, esas con motores reciprocantes, que eso es una máquina de ruido. Claro, tú tienes que tener, hay una reglamentación donde te dice a tantos metros tú tienes que tener máximo tantos decibeles. Entonces tienes que planificar tus herramientas de acuerdo con eso, ¿no? Entonces sí hay ya generándose una reglamentación en lo que tiene que ver con construcción, y el impacto, y cuando ya vamos a impacto ambiental de cualquier tipo de ejecución que genere un ruido, sí hay unas barreras, unos límites que te dicen a tantos metros, máximo tantos decibeles. Yo he trabajado la adaptación con productos y materiales de construcción del CTE al código de allí, entonces si va por ahí te puedo contar un poquito. Con todos los materiales que yo he trabajado españoles no hemos tenido ningún problema con la normativa colombiana, excepto en dos campos. Primero, Colombia tiene un código sismo resistente súper exigente, mucho más exigente que el español. Entonces sí que hemos tenido que tener eso muy presente para adaptación de materiales, en los que aquí, por ejemplo, el ladrillo de gran formato que intentamos y trabajamos allí y teníamos interés en ponerle, no cumplía. Es que le hicimos todo lo que había para hacer y no cumplía. ¿Por qué? Porque el código sismo resistente de allí es muy exigente. También relacionado con el acero demanda mucho más de lo que se demanda aquí. Es una cosa que si queréis entrar allí yo recomendaría que lo mirarais, ese apartado. Y luego otro es en el de la mampostería. También tiene algunos requisitos diferentes. Quizás el nuestro por características, el que hay aquí, el CTE, por características de el clima o el aislamiento. Sí, el aislamiento va relacionado con las condiciones climáticas y eso, el de allí no es tan específico, pero el material se comporta distinto allí y aquí, entonces hay que mirar qué hay que adaptar. En el campo de mampostería y en el campo de sismoresistencia yo recomendaría que lo revisarais, porque yo, mirándolo del código técnico de aquí, ha sido un poco donde nos ha patinado. Por lo demás no hemos tenido nunca un problema. Que eso hace parte de lo que hemos mencionado, de cuando uno llega, pues lo primero que tiene que es conocer a dónde llega, ¿cierto? Y ver cómo su producto lo adapta, sea lo que sea ingeniería, sea servicio, sea construcción, sea equipo o material, cómo adapta su producto, su servicio al requerimiento local. ¿Sí? Va por ahí, o sea, hay modelos constructivos y soluciones constructivas y materiales que son equivalentes, que probablemente se pueda desarrollar la adaptación a una exigencia específica, que aquí no se ha hecho porque no la hay. Pero aquí hay otro tipo de exigencias, ¿no? Que también puede ser... Por ejemplo, las climáticas allá no son, porque allá no tenemos esas variaciones de temperatura entre una época del año y otro, ¿no? Allá más o menos la temperatura, digamos, de una ciudad depende más que todo de la altura sobre el nivel del mar, y tienes ahí una temporada un poco más lluviosa y menos lluviosa, pero no hay esos delta de temperaturas tan grandes, ¿no? Luego se iba a decir yo, luego hay productos que pierden mucha ventaja competitiva. Así como puedes ganar, puedes perder. Aquí todo lo que es asociado al termo, allí es caro.
¿Por qué? Porque no te hace falta, y claro, me estás costando más que el producto local. Experiencia que tengo yo, específico. ¿Cuándo ha hecho falta el termo? En las instalaciones de cosas que tienen que ver con petróleo, ahí se ha servido mucho ese producto. Pero para vivienda, entrar con un producto con características especiales, pues es que pierdes ventaja competitiva. Porque nuestras soluciones van más orientadas al sector industrial. Pues el sector industrial. Pues, si os parece...